Organizaciones profesionales piden a la gobernadora Jennifer González Colón vetar el proyecto del Senado 6 que busca implementar en Puerto Rico la licencia universal ocupacional. Pero, ¿en qué medida nos afecta en Puerto Rico? Abro esta discusión a través de su podcast preferido, News al Día, con Gelmari Rivera, esta servidora, con el grupo multisectorial. Por parte del Colegio de Plomeros, nos acompaña José López. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Asimismo, la presidenta de la Asociación de Realtors, Irma Colón. Gracias por decir presente. Gracias. Y Víctor Blay, director ejecutivo del Colegio de Arquitectos y Paisajistas. Muchas gracias por tenerme. Bueno, en definitiva, llevan varios días hablando sobre esta discusión de la medida legislativa que fue aprobada por descargue y no un proceso de vistas públicas que comúnmente vemos en la Asamblea Legislativa, en contra de lo que dispone. ¿En qué medida, si alguna, nos afecta de forma directa a todos los puertorriqueños? Comenzamos con la Asociación de Realtors. Sí, básicamente lo que esta medida provee es para que profesionales de los Estados Unidos puedan venir a Puerto Rico y en un periodo de 30 días tengan una licencia provisional y en un periodo, ¿verdad?, de 31 días en adelante tengan una licencia automática sin pasar por un proceso de convalidación de sus conocimientos, de su experiencia. O sea, el problema que tenemos es que decimos qué garantía van a tener esos consumidores de recibir un servicio correcto, ético, profesional, cuando no se está convalidando ni la educación ni la experiencia de esa persona, porque ya la ley de por sí provee para que automáticamente esa persona que venga, sin la Junta no le da una licencia profesional, pueda entonces ejercer. ¿Ese es el mismo panorama que tiene el Colegio de Arquitectos y Paisajistas? Sí, actualmente, y lo que parte nos sorprende es que tenemos un proceso de reciprocidad, entiéndase, personas que tienen o cuentan con una licencia en otros estados de Estados Unidos pueden pedir o solicitar una reciprocidad en Puerto Rico y tenemos un proceso para eso y funciona muy bien, que en su gran mayoría, en 30 días pueden obtener la reciprocidad, claro, pasando por el debido proceso de someter cierta cantidad de documentos para que la Junta Examinadora Local pueda evaluarlos y dar la licencia o denegarla. Y en promedio se tardan 30 días. El año pasado tuvimos como 26 o 27 licencias por reciprocidad durante el año y el proceso funcionó muy bien. En el caso de ambas profesiones respectivamente de las organizaciones que ustedes representan, no hay como que una falta de profesionales en Puerto Rico o una crisis de realtors o una crisis de arquitectos. Pero en el particular, ¿en qué medida, si alguna, afecta directamente a los plomeros en Puerto Rico? Lo afecta porque, como a los demás compañeros, los procesos de un plomero en Estados Unidos solamente pasa un examen de reválida. El plomero de aquí pasa 3 exámenes de reválida para poder trabajar y ejercer su oficio. Y tienen una preparación también en el caso de que son profesores, pues tienen que tener un bachillerato en aquellos casos, ¿verdad?, de supervisión y para ser maestro. Pero la salud del pueblo está en peligro si vienen plomeros de afuera que no tienen los conocimientos de cómo se trabaja la plomería en Puerto Rico. Pero, ¿por qué razón en vez de una son 4 cursos, 3 cursos que tiene que tomar un plomero para poder certificarse en Puerto Rico? Una. Y dos, sería, ¿cuántas personas están interesadas actualmente en Puerto Rico para fungir como plomeros? Colegiados, yo tengo 1,015 colegiados, son 379 maestros plomeros y 636 oficiales plomeros. El tipo de examen es un teórico, un plano y un práctico para poder tomar la licencia. Porque el plomero tiene que saber plano, tiene que saber la parte de teoría, donde pues conocer los equipos, conocer la data de los equipos y conocer todas las situaciones. Y eso lo da la Junta Examinadora. Ahora mismo tenemos un problema. Yo fui miembro de la Junta Examinadora a juramentar en el Colegio de Plomeros. La Junta Examinadora se quedó con 4 miembros. Ahora mismo hay un candidato que está cogiendo para alcalde en Gurabo y la Junta está con 3 miembros. La semana que viene hay uno de ellos que cesa, queda inoperante. En este particular, ¿había la falta de hacer una licencia ocupacional universal en Puerto Rico? Entendemos que no. No. Si hay una necesidad de algunas profesiones o si se piensa, ¿verdad?, que estamos sobre regulados, que es
una de las justificaciones, pues entonces se debieron eh, disminuir las regulaciones para que más personas puedan, en el caso del compañero ser plomero, facilitar la educación continua, flexibilizar los requisitos, pero entonces se flexibilizan los requisitos para los profesionales del exterior, pero se mantienen los mismos requisitos para los profesionales locales. Y ahí es donde está la disparidad entre los requisitos que le vas a exigir a los de afuera y los que le vas a exigir a los locales. Pero actualmente los requisitos para ser un profesional ocupacional en Puerto Rico son bastante exigentes versus la medida legislativa que tiene ante su consideración la gobernadora, Víctor. Bueno, eso va a depender de cada profesión o ocupación Y en y el eso es caso del parte arquitecto. eso es parte del problema con este proyecto de ley, es que quiere abarcar a todo el mundo por igual y pues las necesidades de uno no son las mismas necesidades de otro en términos de que si hacen falta más personas para hacer los trabajos o no. Así que eso es parte del issue. Con los arquitectos, actualmente hay un proceso para todo eso y como dije anteriormente, la junta examinadora que tenemos trabaja muy rigurosamente, se reúnen una vez al mes y, y miran todos los casos que tienen y siempre constantemente se está moviendo, ¿verdad? A nosotros nos llegan porque ellos evalúan y nos envían a nosotros al Colegio de Arquitectos las personas que han evaluado y los que sí han aprobado y los que no, para nosotros tener constancia y mantener en nuestros records y saber a quiénes tenemos que entonces empezar a hacer los perfiles, etcétera, y tenerlos en el sistema sabiendo la educación continua que van a estar tomando, etcétera. Así que Reconocemos que han alzado su voz a través de lo que son las declaraciones públicas, ¿no? Esto sin antes mencionar que en la Asamblea Legislativa no se lleva a cabo el proceso de vistas públicas. ¿Qué significó para cada uno de ustedes el aspecto de que no haya sido un proceso tradicional la Asamblea Legislativa con las vistas públicas para exponer sus puntos? Comienzo con el Colegio de Plomeros. Bueno, a nosotros nunca nos hicieron una invitación, un acercamiento para de poner basado en la ley número 6. Y estamos en contra debido a las situaciones que ocurren esto a diario en el país, principalmente, y bueno, repito, con la relación a la salud, una plomería mal hecha puede ocasionar hasta la muerte de una persona. Y en el caso de Realtors, En el caso de nosotros, semanalmente, yo te podría decir que nosotros recibimos solicitudes para memoriales explicativos de diferentes medidas, pero sorprendentemente de esta medida no recibimos una solicitud. Y añado más, en el mes de marzo nuestra asociación lleva a cabo un Capitol Day, que es un día de cabildeo con nuestros socios van y se reúnen con diferentes senadores, representantes, donde desde esa fecha nosotros le habíamos levantado bandera sobre este proyecto, pero aún así, posterior a nuestra visita, lo aprobaron y no nos citaron para pedirnos, ¿verdad?, nuestro insumo en relación al impacto que pudiese tener en nuestra industria. ¿y cuál ha sido la experiencia comunicación, valga la redundancia, Ujú. con los arquitectos? pues desgraciadamente para este en particular no nos llamaron ni nos dejaron saber, aunque nosotros como para febrero o marzo también, como había una nueva administración en el gobierno, nosotros hicimos el acercamiento al presidente del Senado como al presidente de la Cámara y a Fortaleza hicimos unas cartas dejando saber que estamos a la mejor disposición para trabajar en conjunto con ellos, precisamente para velar por estos proyectos de ley y poder asesorar a nuestros compañeros en la legislatura, tanto en la Cámara como en el Senado, sobre la práctica de nuestra profesión en Puerto Rico cualquier ley que tenga que ver con eso. O sea, nos pusimos a la mejor disposición y esto nunca lo mencionaron. Y sobre ese particular, ¿qué comunicación, si alguna, han tenido directamente con la Fortaleza? Porque ya ciertamente es una medida legislativa que no está en las manos de la Asamblea Legislativa de ningún legislador o legisladora. Está ante la consideración de la primera ejecutiva ahora mismo en Fortaleza. Sí, nosotros por lo menos los Realtors sí tuvimos una comunicación con los asesores de la gobernadora, nos pidieron un memorial suplementario con información adicional y se le envió. Y pues hemos hecho, ¿verdad?, esta campaña mediática llevando nuestra voz con diferentes gremios para poder hacerle llegar nuestro pedido y que nos escuchen y que la gobernadora no firme este proyecto y nos permita darle, ¿verdad?, nuestro insumo y que se pueda evitar llegar a un impacto al consumidor, un impacto a las profesiones locales
firmando esta medida. Por eso estamos pidiendo que no la firme y que vete la medida. ¿Esa ha sido la misma experiencia con el Colegio de Plomeros? ¿Ha habido alguna notificación o comunicación directa con la Fortaleza? No, en ningún momento. Sí, nosotros nos comunicamos con ella, indicándole que nos oponíamos al proyecto y que pidiéndole audiencia también para clarificar lo que está pasando en la plomería en Puerto Rico, ya que el gobierno completamente ha abandonado las clases de la plomería en Puerto Rico. Bueno, se refieren a ese particular porque a diferencia de lo que es, por ejemplo, realtors, al igual que, por ejemplo, los arquitectos y paisajistas en Puerto Rico, ellos no tienen una crisis ocupacional actualmente, pero ustedes sí, los plomeros sí. La tenemos debido a que el propio gobierno la crea. El departamento, al eliminar el curso de plomería en las escuelas vocacionales. En Puerto Rico hay un solo curso vocacional a nivel estatal y está en Coamo para 3 millones de personas. O sea, no se le ha dado la verdadera seriedad a la situación de la plomería en Puerto Rico y en esa base es que yo estoy trabajando. ¿Cuánto es la cantidad de ocupacionales profesionales en Puerto Rico de plomería y cuál es la edad que ronda de estos servidores? Bueno, la capacidad de plomero en Puerto Rico fue la que yo te dije, que son 1015, basado en 2 secciones, oficiales y maestros. Y ahora mismo, pues, no podemos fabricar plomeros. El plomero se educa en una escuela vocacional con las técnicas Pero ¿cuál y es las la leyes. edad? ¿Cuál es la edad mayoritaria, la norma de edad base que tienen los plomeros actualmente en Puerto Rico? ¿Para iniciar el curso o la edad máxima Los que que yo se encuentran dando el servicio en Puerto Rico, ¿cuál Bueno, es? la edad fluctúa. El plomero menor que yo tengo tiene 32 años. Y tengo plomeros que tienen 100 años, aunque no lo crea, tengo 2. Tengo de 79, alrededor de 120. El 70% pasa de 65 años. Pero hay plomeros de 100 años, escuche bien. Sí, tengo 2. 2 plomeros de 100 años y colegiados. Colegiados y uno de ellos está en servicio. Miren para allá, ¿ves? El que tenía dudas, el que quiere puede. Pero en el particular, ¿cómo se afecta, no? Porque me está mencionando de edades muy altas, muy elevadas, y también hay bastante solicitud de servicio. Sí, las edades están bien altas y debido a eso es que yo tengo la preocupación que en los próximos 5 a 10 años los plomeros en Puerto Rico, si no se le da la verdadera atención, van a desaparecer y va a desaparecer el colegio también. Pero el proyecto del Senado no atendería entonces esa carga o esa necesidad que existe de servicios ocupacionales de plomería. No, porque los plomeros que vienen de afuera tienen tienen una educación muy diferente a la que se da aquí. Y además, esos plomeros vienen por 15, 20, 30 días, 6 meses, un año, y entonces esto no se colegian. ¿Y quién le va a dar la garantía de un trabajo hecho y que tenga que volver para atrás? Si el plomero volvió otra vez a viajar a Estados Unidos. Esa es una pregunta que debemos de hacernos ahora mismo y sería si yo como ciudadana, al igual que todos ustedes aquí en esta mesa, porque vivimos aquí en Puerto Rico, recibimos un servicio, ¿a quién le reclamamos acerca de estas personas que tengan la licencia ocupacional universal que está brindando o que pretende brindar el gobierno de Puerto Rico? En ese caso, nosotros estamos nos supervisa también el Departamento de Asuntos del Consumidor. Y en ese sentido, bajo la ley que rige el negocio de los bienes raíces, DACO tiene jurisdicción sobre nosotros. Bajo esta ley no especifica nada de eso. O sea que en ese sentido también nos requiere la ley que tengamos una cuenta escrow, que es donde depositamos el dinero que nos dan para separar la propiedad. ¿Se le va a exigir eso a esas personas o simplemente llegan aquí con sus cuentas en el exterior, depositan en el exterior y después ese dinero, ¿quién lo va a reclamar? ¿Cómo lo vas a poder regresar si esa transacción no se da? Ahí es donde está nuestra preocupación. Y en la preocupación de los arquitectos, ¿viene siendo igual a la de los realtors? Sí, muy similar. Básicamente igual en ese sentido, porque también tenemos nuestra propia, como he dicho antes, la junta examinadora que vela por todo eso y tener un tracto de quiénes son las personas y si en efecto, ¿verdad?, tienen un good standing de poder ejercer en Puerto Rico. Porque si no, pues, tú sabes, se les niega la licencia. Aunque sí, en efecto, ¿verdad?, como está escrita la ley 06, o el proyecto del Senado 06, tendría la Junta Examinadora esos 30 días para denegar la licencia, pero si en esos 30 días no llegan a denegar una licencia que esté errónea,
pues tendría una licencia automática. Y ya entonces para revocarlo no queda claro en el proyecto del Senado cómo sería para revocar eso. Un ejemplo en el caso de los arquitectos, para que todas las personas que nos están viendo en estos momentos puedan tener una idea de cómo se afectan los arquitectos directamente en el servicio que le brindan a los puertorriqueños. Bueno, es bien similar a muchas otras profesiones, ¿verdad? Nosotros tenemos unos reglamentos locales, ¿verdad? Y cada estado tiene sus propios reglamentos locales también, que son específicos del estado, ¿no? En este caso, pues, la isla de Puerto Rico. Y si alguien viene de afuera, no necesariamente va a saber de esos reglamentos y va a diseñar como se diseña en el estado donde Pero venga. una persona que venga y quiera contratar los servicios de un arquitecto en Puerto Rico, ¿cuáles son esas medidas que tiene que estar al pendiente sobre ese servicio que va a recibir? Bueno, si quieren contratar a un arquitecto en Puerto Rico, pues por lo general es más como conociendo personas y uno conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a un arquitecto, pero si no, pueden llamar al colegio de arquitectos y nosotros le ayudamos a buscar un arquitecto dependiendo de sus necesidades y entonces lo tratamos de atar con alguno de nuestros miembros, ¿verdad? Nuestros colegas. Un ejemplo que es directo en cuanto a los realtors, ¿no? Por el manejo de cómo es ese primer paso para contactarse directamente con un realtor buscando una vivienda, una oportunidad de negocio, etcétera. Un ejemplo claro de cómo se afectarían. Sí. No solamente estamos hablando por los realtors, ya que los realtors somos, ¿verdad?, los que estamos asociados a nuestra organización, estamos hablando por todos los corredores, vendedores y realtors de nuestra industria, que estamos alrededor de sobre 10,000 nuestra industria. Para que tengas una idea, más del 50% del curso de bienes raíces son cuestiones legales de bienes raíces. Por ejemplo, ley de herencia en Puerto Rico es muy diferente a la ley de herencia en Estados Unidos. Yo he tenido clientes que vienen de Estados Unidos y me dicen, sí, mira, es que mi papá falleció, tengo un testamento y yo soy la heredera. Ajá, ¿tienes el relevo de Hacienda? No, ¿qué es eso? ¿Tienes la instancia? No, o sea, aquí se requieren unos pasos adicionales que un realtor, un corredor que sepa, puede orientar correctamente a ese potencial vendedor de una propiedad. Igualmente la ley de condominios. Hay, como te digo, hay la ley notarial. Tenemos una serie de leyes que nosotros tenemos que conocer para poder orientar correctamente a esos vendedores al momento de vender su propiedad. Pero y ese desconocimiento, pues, es un riesgo para poner una propiedad en el mercado. Pero en el caso de los realtors directamente viene siendo de, por ejemplo, ves una propiedad, un ciudadano se interesa por esa propiedad y da un cheque de depósito. Correcto. ¿Puede haber un tipo de fraude al permitir una licencia ocupacional universal de que otra persona venga de Estados Unidos y haga ese trabajo en Puerto Rico? Claro, porque es como ¿qué garantía va a tener ese comprador que ese dinero se va a depositar en una cuenta en Puerto Rico? Porque el proyecto de ley, como es general de todas las profesiones, pues no te dice, te voy a dar una licencia provisional, pero me tienes que demostrar que tienes una cuenta escrow, que tienes tus certificaciones, ¿verdad?, vigentes, etcétera. O sea que en ese sentido, esa persona no va a tener su garantía de que ese corredor que le dieron una licencia provisional tiene esa cuenta en Puerto Rico. Y si hay algún problema durante la transacción que ya ha ocurrido y el Departamento de Asuntos del Consumidor no ha podido contactar corredores que han sacado licencia en Puerto Rico y están ejerciendo en Puerto Rico, pero realmente no viven en Puerto Rico. Se desapareció, ¿dónde lo vamos a buscar? Curioso por demás. Hay mucha Sí. tela por cortar viendo la diversidad que hay en las respectivas profesiones que ustedes muy bien lideran y agradecida por la oportunidad de que se encuentren aquí en el ámbito de la plomería, ¿no? ¿Quién responde por el servicio? ¿Pasaría igual que en bienes raíces en el aspecto de que venga un plomero de Estados Unidos, haga un servicio y entonces si queda mal, ¿cómo se gestiona? Bueno, la ley no provee para eso. Nosotros acá a nivel de Puerto Rico, sí, los plomeros tienen que responder porque nosotros tenemos un reglamento establecido y una ley que fue reciente ahora, la ley 59 del 2022, que regula la plomería mucho más estricta que en Estados Unidos. Y en ese particular, si esta medida, el proyecto del Senado 6, por ejemplo, reconociera los reglamentos ocupacionales de las respectivas profesiones que ustedes lideran en sus colegiaciones, al igual que en asociaciones, si se reconocieran esos reglamentos, ¿estarían a favor de una medida legislativa que dé un paso a una licencia universal? Lo que sucede es que
aún aprobando eso, estamos poniendo en desventaja a los profesionales locales. Si tenemos un problema de sobreregulación, pues entonces lo ideal sería baja las regulaciones, provee más educación continua, facilita que más jóvenes profesionales puedan entrar al mundo laboral en Puerto Rico y no tengan que tomar un curso, hacerse ingenieros en Mayagüez, que sabemos y es conocido por todo el mundo, que vienen las compañías de afuera a llevarse aquí nuestros maestros, porque saben que tenemos una alta calidad de profesionales en Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que buscar maneras de mantener a nuestros jóvenes profesionales en la isla y no darle motivos para que se sigan yendo y tener que reemplazarlos con profesionales del exterior. Yo creo que ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Entre yo decir, pues, que vengan los de afuera o decir, pues, voy a facilitar que mis profesionales se mantengan en la isla. En el particular, ¿cuál sería el llamado directo a través de estos micrófonos que tienen en News al Día con esta servidora directamente a la Fortaleza? Porque el proyecto no está en esta mesa, el proyecto está en la Fortaleza y siendo evaluado por la primera ejecutiva y su grupo de asesores. Quería añadir un poco por la línea que iba, de que ese es otro punto en contra de esta ley, es que ¿Cuál es el punto esto que no está tiene que conocer no la es- gobernadora? bueno, que no está pasando en otros estados para que nosotros vayamos también tener licencia universal en otros estados. Así que estás atrayendo gente de acá, de afuera hacia Que no hay acá. reciprocidad. No hay reciprocidad con algún otro estado. Los otros estados no hacen eso. Sí hay conglomerados de estados que quedan cercanos uno a otro, que sí se dan unas reciprocidades automáticas porque pues los problemas son los mismos en cuanto al clima, el suelo, etcétera, para construir por lo menos. Pero acá con Puerto Rico pues no es el caso, ¿verdad? Siendo una isla bastante lejos de los 48 estados continuos, pues es muy distinto. López, ¿cuál sería el llamado a la gobernadora Jennifer González Colón referente a este proyecto del Senado 6? Bueno, mi llamado de parte de los plomeros que yo represento es que no firme esta ley y que nos dé la oportunidad, en caso de que la devuelva a la Cámara y al Senado, de deponer y decir por qué nosotros nos oponemos. Y en el caso de ustedes, realtors, así como arquitectos. Y ofrecer, estamos, ¿verdad? Con el compañero, es el mismo llamado, que vete el proyecto, que realmente sabemos, ¿verdad? Que hay una necesidad de profesionales, pero que hay otras vías que nosotros como profesionales y conocedores de cada una de nuestras industrias podemos dar nuestro insumo para buscar una solución que no solamente beneficie a nosotros como profesionales, sino más que todo beneficie a los consumidores puertorriqueños. ¿Y arquitectos? Pues mira, nuestro mensaje hacia la gobernadora es que por favor no firme el proyecto, no lo haga ley y que nos inviten a la mesa para hablar de cuáles son las verdaderas necesidades de la profesión y qué de verdad necesitamos aquí en Puerto Rico para mejorar o entender cuál es el propósito del gobierno ahora mismo para mejorar X o Y situación. Bueno, y de esta forma les agradezco a todos por decir presente en esta mesa redonda y exponernos, ¿verdad?, las inquietudes referentes a esta medida legislativa, así como sé que vendrán muchísimas otras. Y sobre todas las cosas, también exponer el punto de cómo impacta a todos los ciudadanos que viven en Puerto Rico. Pero, ¿cuál es el llamado a las autoridades referente a dicho proyecto? Bueno, con esto y más, los esperamos en un nuevo episodio de News al Día con Gelmari Rivera, esta servidora. No se lo pierdan a través de News PR Digital.